¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, como mi compañera ya explicó, en esta ocasión voy a hablar lo que son las retenciones y percepciones del IGB. En cierto modo, este tema es, bueno, un poco popular en tema contable y administrativo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque aquí viene a detallar lo que el Estado recauda anticipadamente, a fin de poder asegurar el impuesto, o bueno, a fin de asegurar de que el contribuyente pague de manera anticipada el impuesto. Entonces, existen dos tipos de sistema administrativo del IGB, retenciones y percepciones. Para ello, para poder tocar el tema de retenciones, quiero hacer un repaso de lo que nuestro compañero Helio expuso en un primer momento. ¿Alguien se acuerda qué expuso el compañero Helio en la primera sesión? ¿Muy fuerte? Detracciones. Ok. Entonces, para poder detallar este tema y poder diferenciar lo que son las detracciones y retenciones, quiero tocar 5 puntos de las detracciones para poder hacer una comparación entre ellos dos, entre estos dos conceptos. A ver, en las detracciones, el cliente, ¿a quién abona el dinero que se queda, a qué entidad lo deposita? A la cuenta de la deuda de su proveedor. ¿Qué es el banco? El banco. Banco de la Nación, correcto. Las detracciones, ese dinero, ¿el proveedor con qué tributo puede pagarlo? ¿Solamente con IGB o tal vez con otro tributo? Puede ser IGB, renta, salud, ONP, multas, entre otros. En las detracciones, el porcentaje es único o diverso. Diverso, ¿no? Hay 1.5%, 4%, 10% y 12%. Hay que tener en cuenta que en las detracciones el sujeto obligado es el cliente. Es decir, que en una venta de servicios, el proveedor le presta el servicio y el cliente tiene la obligación de no pagarle un porcentaje y depositarlo a la vez a su cuenta de detracciones en el Banco de la Nación. ¿Por qué motivo detallo esto? Porque similar es el tema de las retenciones. Sin embargo, un poco en el fondo viene a ser, en el fondo el procedimiento es distinto. Entonces, para empezar, vamos con el tema de las retenciones. Régimen de retenciones de IGB. Para poder hablarles tenemos que tocar 3 palabras claves o 3 conceptos claves. 1. Operaciones sujetas a la retención. Tenemos en cuenta que en las detracciones las operaciones son la prestación de servicios y algunos bienes. En este caso nos indica que aplica exclusivamente operaciones grabadas con el IGB. En este tema quiero que me ayuden los contadores. ¿Qué operaciones están grabadas con el impuesto general a las ventas? Uno es la venta de bienes. Otro, prestación de servicios. Otro, contrato de construcción. Otro, hay que tener en cuenta, me faltó poner la salvedad, aquí en las retenciones no incluye las importaciones. Y faltaría un concepto. Primera venta de bien inmueble, exacto. Son 4 conceptos que vienen a estar afectos al sistema de retenciones de IGB. Ahora, agentes de retención, nos informo. En tema de detracciones, el cliente no es necesario que sea un agente de detracción, digamos, ¿no? En este caso, para las retenciones, el cliente sí debe ser nombrado como agente retenedor por parte de la SUNAT. Nos indica que la SUNAT, mediante una resolución, designa a los agentes de retenciones. ¿Y cómo lo acredita? ¿Cómo el agente de retención acredita esta condición? A la vez la SUNAT entrega un certificado que les acredita que son agentes retenedores. Ahora, hablamos del porcentaje. En las detracciones, como hemos hablado, el porcentaje es variado. En el caso de las retenciones, por las operaciones grabadas con IGB, el porcentaje es único, 3%. Y esto viene a partir de 1 de marzo de 2014. Del ejercicio anteriores se aplicaba el 6%. Ahora, como ya sabemos las palabras claves, entonces vamos a los aspectos generales. Nos indica que las retenciones son el régimen por el cual el cliente, agente de retención o agente retenedor, retiene el 3% del importe de la operación a cancelar a su proveedor. Ejemplo, la empresa A le vende cualquier producto a un agente retenedor que es el cliente. Este agente retenedor, en vez de pagarle el 100%, tiene que retenerle un 3%. Como podemos verlo aquí, valor venta, digamos que esta es la factura, 1800 más IGB, 324, y nos da un total de 2124. El agente de retención tiene la obligación de retenerle un 3%, es decir, 63.72 soles, y solamente pagarle este importe de 2060 soles, como pueden verlo aquí. Y el importe neto a pagar al proveedor, 97%, ¿no? Restándolo. Ahora, ¿qué hace el cliente
con este importe. Y ya no, en esta ocasión, lo que son agentes de retenciones, ya no lo deposita a un banco de la nación, sino el agente retenedor lo declara mediante un PDT a la SUNAT. Acá hay dos caminos distintos. Mientras que la detracciones o el cliente lo deposita a la cuenta del Banco de la Nación del proveedor, en este caso el cliente tiene la obligación de pagar de manera indirecta al proveedor mediante una declaración a SUNAT. Ahora, esta operación, esta venta agravada o esta venta afecta a lo que son retenciones, le da derechos al proveedor y obligaciones al cliente. ¿Qué derecho le da al proveedor? Que podrá deducir de los montos que le hubieran retenido contra el IGB, que le corresponde mediante una declaración PDT 621. Es decir, si el proveedor durante un mes X vende o tiene un importe por pagar de IGB de 3.000 soles y en ese mismo mes tuvo unas retenciones, los clientes retenedores le hicieron retención, no sé, 300 soles, este le va a restar de los 3.000 soles, 300 soles y ese importe a pagar va a ser 2.700 nada más. Entonces eso nos da a entender que lo que son retenciones chocan o se compensan netamente con IGB, no con renta, no con salud, no con otro tributo, solamente con IGB. Ahora, ¿qué obligaciones tiene el cliente? El cliente tiene la obligación de declarar dichas retenciones que le hizo a sus proveedores efectuadas, declarar las retenciones efectuadas a SUNAT mediante un PDT 626, similar al PDT 621. En esta ocasión, el cliente va a informar a todos los proveedores que le ha retenido durante un periodo determinado, ¿no? Y más adelante se va a explicar qué pasa si el cliente no cumple con dicha obligación. Como ya se mencionó, cuáles son los conceptos que están grabados con IGB, afectos a retención, prestación de servicios, primera venta de bien inmueble, venta de bienes y contrato de construcción. Estos 4 conceptos son los que van a entrar o van a estar afectos a la que son las operaciones con retención. Para simplificar el procedimiento, tenemos aquí, el cliente, agente de retención, le retiene un 3% al proveedor y el cliente lo declara mediante su PDT 626 a SUNAT y el proveedor lo declara en su PDT 621 y a la vez puede compensar o solicitar una devolución. Lo más recomendable, bueno, siempre y cuando, o depende del estado de la contabilidad de la empresa, es compensarlo. Si en caso desea solicitar una devolución, hay que tener en cuenta que la SUNAT, por no devolver ese dinero que prácticamente es del proveedor, le va a poner muchas trabas y en especial va a venir las fiscalizaciones o verificaciones. ¿Cómo acredita el proveedor que todas las retenciones que los clientes o agentes retenedores le han efectuado? Mediante un comprobante de retención. Es decir, que por cada retención que los clientes le hagan, estas empresas están obligadas a darle un comprobante de retención al proveedor para que al momento de hacer su declaración el proveedor tenga un sustento de por qué motivo redujo su impuesto a pagar. Entonces nos indica el comprobante de retención. Al momento de efectuar la retención, el agente retenedor entregará a su proveedor un comprobante de retención, el cual deberá tener obligatoriamente los siguientes requisitos mínimos. Estos requisitos mínimos que se está detallando aquí son los mismos que puede haber en una factura, en un comprobante de percepción o en otros documentos. Datos de identificación del agente de retención, en este caso domicilio fiscal, su razón social, su RU, denominación comprobante, comprobante de retención. Serie y número correlativo, 001-3 tal vez, datos de la imprenta que lo realizó, la morenita SAC, número de autorización de comprobante, número de autorización de impresión otorgado por SUNAT. Cada vez que se manda a hacer autorización de comprobante, la SUNAT da un número correlativo de registro, ¿no? Para que se lleve el control. Y y la cantidad de copias que debe tener este comprobante. La cantidad de copias que el comprobante debe tener debe ser el original y 2 copias. La primera se queda con el cliente y las 2 copias se le entrega al proveedor para que éste tenga su sustento al momento de hacer la declaración. Aquí tenemos un comprobante de Industrias ABC que le hace a SAI Corpsa. En modo de ejemplo, ¿no? Tenemos lo que son el nombre del comprobante o los datos generales del comprobante de retención, los datos del domicilio, los datos de la empresa, los datos del proveedor. Y aquí se detalla la factura, es decir, el comprobante de pago que dan origen a la retención. Aquí se detalla la factura que fue por venta, ¿no? Para poder ponerlo, el importe retenido de 105 soles. Con este documento, el proveedor va a poder dar fe de las retenciones o las deducciones que viene a hacer en su declaración del PDT 621. Ahora, nos indica la oportunidad de retención.
hay que tener en cuenta que la agente de retención efectuará dicha retención en el momento que se realice el pago del comprobante. En caso de que existan pagos parciales, la tasa de retención se aplicará sobre el importe de cada pago. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si por A o B el proveedor nos vende un producto a cuotas, es decir, que digamos a 3 cuotas, en cada cuota yo tengo la obligación de retenerle un 3%. Viene a ser lo mismo si me hubiera vendido al contado, porque de esas 3 cuotas estoy dividiendo, prácticamente está dando un 33 punto tanto por ciento, ¿no? Entonces, tenemos el ejemplo aquí. De la factura nos están emitiendo un importe de 2.000 soles. En la primera cuota pagamos 300. En la segunda cuota se paga 700 y en la tercera cuota se paga 1.000. Según la norma que nos indica SUNAT, estamos obligados a hacer la retención a cada uno, a cada pago que nosotros hemos venido realizando, ¿no? Ahora, hay una excepción. ¿Qué pasa si el comprobante que me emiten es menor a 700 soles? Si el comprobante es menor a 700 soles, la norma nos indica que no estamos obligados a efectuar la retención. Tenemos lo que son las operaciones excluidas. Operaciones excluidas, tenemos lo que son operaciones exoneradas y inafectas. Tengamos en cuenta que la retención, ¿por qué motivo se hace? ¿Por qué? Para que el proveedor pueda deducir o restar el impuesto general a las ventas. Pero si el proveedor vende productos exonerados o no afectos al IGB, no podría deducir nada. Por ese motivo, las operaciones exoneradas se encuentran exceptuadas de lo que son las retenciones. Realizadas con otros sujetos que tengan la agente de retención. Si la empresa A le vende a la empresa B y ambos tienen la calidad de agente de retención, estos no tienen por qué motivo retenerse entre ambos, ¿no? Hay distinto en la percepción que se va a explicar más adelante. ¿Por qué motivo no tendría que hacerse la retención? Porque ambos ya están efectuando la obligación o tienen tal condición acreditada por SUNAT. Y acá hay un punto importante, dice, o buenos contribuyentes. En este caso, alguien me podría indicar por qué motivo también los buenos contribuyentes se encuentran exceptuados de este régimen. Es un buen pagador. Punto. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Hay que tener en cuenta que las retenciones la SUNAT creó el tema de régimen de retenciones para poder asegurar el cobro del IGB. Como dice nuestro compañero, los buenos contribuyentes son las empresas que vienen pagando puntual, declaran de manera oportuna, entre otros aspectos. Entonces, si el si el proveedor es un pagador puntual, digamos, a SUNAT, no tendría por qué motivo retenerle, quitarle liquidez a tal empresa. ¿Por qué? Porque él siempre cumple con el pago de sus tributos. En cambio, dicho lo contrario, si tal empresa no es un buen contribuyente. ¿Por qué? Porque de este se tiene dudas si va a pagar o no va a pagar el impuesto. Otro, operaciones en las que se emita recibo por servicios públicos, del uso de agua, así también comprobantes de los cuales permita ejercer el derecho a crédito fiscal. En esta ocasión, no podemos, o el cliente no puede efectuar la retención si son recibos de servicio público, si son recibos de agua, si son boletos de aviación, o también boletas de venta, ticket. Todo, ¿por qué motivo? Porque no, en el tema de los comprobantes que no tengan derecho a crédito fiscal, de IGB. Y por último, en las cuales opera el sistema de pago de obligaciones tributarias, en este caso, las detracciones. Es decir, hay que tener en cuenta que si nos brinda un servicio, la empresa nos brinda un servicio, no tenemos por qué efectuar la retención. Siempre en el sistema administrativo de SUNAT va a predominar lo que es las detracciones. Siempre, ya sea percepción o retención, siempre va a predominar las detracciones. Entonces, si la empresa A me brinda un servicio, ya sea de mantenimiento, ya sea instalación de computadoras, etc., yo no tengo por qué efectuar la retención de 3%. Por lo contrario, tengo que pagarle la detracción al banco a su cuenta en el Banco de la Nación. Va a ser distinto ahí ya. Ahora, antes de pasar al tema de percepciones, para hacer un hincapié, por así decirlo, en las detracciones, porcentaje único, el dinero que se toma, el dinero que se queda el cliente lo deposita en una cuenta de SUNAT, en una cuenta del Banco de la Nación del proveedor. Este dinero puede ser pagado, puede ser compensado con diversos tributos,
Y también, bueno, en este caso es similar, la obligación recae sobre el cliente. Por cosa contraria en el tema de las retenciones. En las retenciones el porcentaje es único. Ese dinero solamente puede pagarse con IGB nada más. También el dinero, bueno, se declara a SUNAT de manera oportuna. Y similar, sí, el cliente tiene la obligación de no pagar un porcentaje al proveedor, ¿no? En ese aspecto sí es similar. Ahora tenemos el tema de percepciones, que viene a ser la contrapartida de las retenciones. ¿Qué nos dice del tema de las operaciones sujetas a la percepción? En este caso sí aplica a todas las operaciones de venta de bienes con IGB y las importaciones, pero sin embargo esto se excluye el tema de lo que son servicios. Nos indica quiénes son agentes de percepción. Los agentes de percepción vienen a ser los designados ya no mediante una resolución de superintendencia por SUNAT, sino mediante un decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, con una opinión técnica de SUNAT. Es decir, que ahora los agentes de percepción ya no van a ser, como les vuelvo a repetir, con una resolución, sino mediante decreto supremo. Y similar a los agentes retenedores, estos le van a entregar un certificado que acredita tal condición. Ahora, en tema de porcentajes de percepción, es distinto. Se puede decir similar al tema de atracciones. ¿Por qué motivo? Porque hay desde 1%, 10%, 2% y 0.5%, dependiendo de la operación que se esté realizando, ¿no? ¿Qué nos indica los aspectos generales? El agente de percepción percibe o cobra del importe de una venta un porcentaje adicional que tendrá que ser cancelado por el cliente. Entonces, en una operación donde el proveedor le vende un producto, el proveedor, agente de percepción, le vende un producto a un cliente X, este tiene la obligación de aumentarle a su factura tal vez un 2%, tal vez un 10%, tal vez un 0.5%. Y mientras que el cliente tiene la obligación de pagarle. Tenemos un ejemplo de una factura. Valor venta 1800, IGB 324, total 2124. Aquí normal de una factura. Pueden ver que en el tema de la percepción aumenta, en el tema de las retenciones disminuye el valor de la factura. En este caso le está aumentando y el cliente tiene la obligación de pagar un importe adicional, como se viene indicando, de 2166. Es decir, en este caso, el cliente tiene la obligación de pagar un 102%. Ahora, ¿qué viene a ser o por qué motivo o qué obligaciones, qué efectos trae esta operación? Si bien en lo que son las retenciones, el obligado con la SUNAT es el cliente, en este caso, el obligado con la SUNAT es el proveedor. El proveedor ahora tiene la obligación de declarar las percepciones que éste le ha aumentado, lo ha añadido a las facturas o a las ventas que le ha realizado a tales empresas, que nos indica declarar las percepciones aplicadas en el periodo mediante el PDT 633. ¿Qué pasa si el proveedor no declara dicho PDT o dichas percepciones efectuadas? Incurre en una sanción que más adelante se va a tocar. Por lo contrario, ahora el cliente tiene derechos. En lo que era retención tenía obligaciones. Derechos del cliente, el cliente podrá deducir el IGB que mensualmente determine las percepciones que le hubieran efectuado. Por ejemplo, si el cliente, en un mes determinado, el cliente tiene por pagar a lo que es la SUNAT, este podrá deducir, bueno, todas las percepciones que le han efectuado durante todo ese periodo. Además, puede solicitar devolución. Conozco un caso que hay que tener en cuenta el tema de las devoluciones. Conozco un caso que un cliente quiso solicitar una devolución de percepciones de 50.000 soles. Hay que tener en cuenta. ¿Qué pasó con ese cliente que quiso solicitar la percepción de 50.000 soles? A los 15 días nomás que hizo la solicitud, le llegó la SUNAT, con tema de fiscalización. Hay que tener en cuenta que si te llega la SUNAT a verificar, tu proceso de devolución se suspende, por así decirlo. Y si por ahora no te encuentra alguna infracción o te pone alguna sanción más adelante, tu proceso de devolución continúa. Pero normalmente eso no ocurre. Siempre SUNAT escribe algo por ahí para poder sacarte o para poder parar esa devolución, ¿no? Porcentajes de régimen de percepciones, como ya le indiqué. Antes de poder indicarle el tema de porcentaje, cabe indicar que todas las percepciones no se aplican a consumidores finales. Solamente a empresas que vienen por así decirlo, que tengan una actividad comercial, ¿no?
nos indica combustibles y líquidos derivados de petróleo. Acá entra detalle de GLP, gas natural, GNB, entre otros. Es decir, los proveedores que vendan a sus clientes, los proveedores que son agentes de percepción, vendan a sus clientes, tienen que adicionarle el 1% a su venta. Tenemos también lo que es los bienes importados de manera definitiva. En este caso de los bienes importados, los porcentajes van a variar, depende de la condición de los proveedores. Si ya sea si no está habido o activo, en este caso tal vez tiene alguna deuda con SUNAT, va a variar desde 10% a 3.5%. Otro concepto son los bienes incluidos en el apéndice 1, de los cuales nos indica 1. Agua incluida el agua mineral, natural o artificial, que vienen a ser las gaseosas y demás. Y demás bebidas no alcohólicas, ya pues tenemos el tema de Malting Power tal vez. Cerveza de Malta. ¿Qué pasaría si este concepto se aplica a los consumidores finales? Todos tendrían percepciones por compensar o pedir devolución, ¿no? En especial aquí en el estudio. Gas licuado de petróleo y harina de trigo. También tenemos las operaciones en las que se emite comprobante de pago y tanto el proveedor y cliente sean agentes de percepción. Hay que tener en cuenta que en las retenciones, si el cliente y el proveedor eran agentes retenedores, no se efectuaba ninguna retención. En cambio, en tema de percepciones sí se aplica. Si el proveedor es agente perceptor y el cliente también es un agente perceptor, el proveedor tiene la obligación de añadirle un 0.5% del total de su factura al momento de hacer la operación. De igual manera es un procedimiento, de manera resumida de todo lo que se viene indicando. Aquí en este caso, el proveedor, agente de percepción, le cobra un porcentaje adicional al cliente para que luego el cliente lo declare en su PDT 621 compensando o solicitando una devolución de su impuesto. Mientras que el proveedor lo declara en el PDT 633. Este tiene que pagar de manera oportuna según el cronograma de SUNAT. Tenemos el comprobante de percepción. El comprobante de percepción es similar, obtiene los mismos datos que un comprobante de retención. No hay mayor cambio. Como pueden verificarlo aquí, tenemos el comprobante de percepción. En este caso, de los 3.500 que era en la factura anterior, se está añadiendo 35 soles. Es decir, el cliente, una vez que se da la operación de venta, el proveedor tiene la obligación de darle a su cliente un comprobante de percepción. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el cliente, una vez que declare a la SUNAT, tenga un sustento de por qué está deduciendo su impuesto determinado del mes. Tenemos de igual manera las operaciones excluidas. Las operaciones con clientes que tengan condición de agente de retención. Yo, agente de percepción, vendo a un agente de retención, no puedo añadir nada o la operación se encuentra exceptuada de tal régimen. Es decir, yo lo vendo como una factura normal a cualquier persona. Realizada con consumidores finales, como le indiqué, ¿no? En las que se aplica el sistema de detracciones. De igual manera, similar a las retenciones, si yo le vendo cuando vendo un servicio o algo, esto se va a encontrar efectuado de cualquier percepción. El retiro de bienes considerado como venta. Con tema de los contadores, ¿qué vendría a ser el retiro de bienes? ¿A qué lo llamamos retiro de bienes? Ya, otros contadores porque abogados no me están diciendo. Por UCB, San Pedro, Salazar, San Marcos. Uy, ya. Los retiros de bienes viene a ser considerado, como nos explicó nuestro compañero, los bienes que salen de nuestro almacén para ser repartidos o distribuidos de manera gratuita. Por OB, un cliente tal vez en campaña navideña quiere ofrecer canastas o promocionar canastas por compras. Estos bienes son retirados del almacén y no tienen una finalidad de venta, ¿no? Porque van a ser distribuidos o repartidos de manera gratuita. En tema de SUNAT sí te lo considera como una venta. En cambio, cuando se va a dar esta operación va a estar excluida del tema de percepciones. Y ahora vamos con un tema que a SUNAT, le gusta que pase, ¿no? Sanciones por incumplimiento de percepciones y retenciones. ¿Alguien tiene una idea qué pasaría si yo
agente perceptor o agente de retención no declaro, o alguien tiene tal vez sabe el tema de cuánto sería el porcentaje de la multa que incurro. Sí, estoy viendo muchos partícipes. Contadores, ya. En caso que agente de retención o agente perceptor no cumpla con efectuar tal vez tal obligación o no cumpla con pagar, tiene una multa. ¿Qué nos indica? Si efectué la retención o percepción y la declaré, pero no la pagué dentro de los plazos establecidos, que viene a ser el cronograma que nos indica SUNAT cada año, ¿qué sucede? 1. Tengo 50% de multa del tributo retenido no pagado. Si por A o B el agente perceptor no hubiera percibido 3.000 soles a sus clientes, le hubiera adicionado 3.000 soles a sus facturas, y no lo paga a la SUNAT, tiene que pagar una multa del 50%, sería 1.500. Sin embargo, hay una escala de gradualidad de rebaja, ¿no? En este caso, la SUNAT da una rebaja hasta del 95% para poder subsanarlo. Es decir, de 1.500 se puede pagar tal vez hasta 50, 60 soles nada más de la multa. Sin incluir intereses, claro. Hay otra multa. ¿Qué pasa si no efectúe la retención? Una cosa es efectuar la retención y no pagarla en el cronograma establecido por SUNAT, y otra cosa es no efectuarla, no efectuar o no hacer omiso de mi obligación. ¿Qué sucede a ello? Igual manera, 50% del tributo no retenido, con una gradualidad ya no del 95, sino del 90. En este caso, sería todo. Muchas gracias.